Una vez más, bienvenido a este tu espacio, navegando en las Sagradas Escrituras. Y de inmediato, si tú no te has suscrito a este canal, suscríbete y dale a la campanita para que puedas seguir disfrutando de este tu espacio. Y una vez hecho esto, busca tu Biblia, busca una libreta y un lápiz. Y así te invito a que inicie esta travesía por el mar de la Escritura. Y para poder navegar en estas aguas de las Escrituras, invitemos a quien las inspiró, que nos acompañe en esta travesía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes la fuerza de tu Espíritu sobre nosotros. Envía ese Espíritu Santo que nos renueva cada día y que nos ayuda a comprender lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. El que las inspiró, Señor, nos permita a nosotros entrar en esta palabra, comprenderla y amarla, y sobre todo, hacer la vida en medio de nuestras comunidades. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy le propongo algo diferente. En videos anteriores, nosotros lo que hacíamos era un recuento de lo que habíamos visto en el video que anteriormente habíamos presentado. Pero hoy vamos a hacer un ejercicio. Iniciamos con este ejercicio. Y te invito a que cojas tu Biblia y busque el capítulo 50 del libro del Génesis. Tenemos aquí capítulo 50 del libro del Génesis. Ese numeral grande simboliza el capítulo 50. Y te vas ahí al versículo 15 hasta el versículo 26. Esta es la primera parte que tú vas a hacer. Tú lo vas a leer de forma corrida y luego pasarás al libro del Éxodo. Y en el Éxodo vas a leer del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Después que termines de leerlo, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a identificar cómo un libro se conecta con el otro. En estos dos textos, cómo se conectan el uno con el otro. Por eso te invito a que en este momento pongas en pausa este video y tomes tú mismo el timón de tu barca y navegues por tu propia cuenta. Una vez hecho este ejercicio, te das cuenta de lo interesante que es conocer las Sagradas Escrituras. Esto que acabamos de ver se debe a que los estudiosos de la época veían estos libros como un solo bloque, de ahí que se llame Pentateuco. Hay otras connotaciones, otros estudiosos que agregan que en vez de un Pentateuco hablamos de un Hexateuco por la misma conexión que se da con el siguiente libro, que es el libro de Josué. Pero bien, estas cosas ahora mismo no es la que nos interesan destacar, sino cómo el Génesis se conecta con el Éxodo. Y visto esto, pasemos ahora al tema que nos compete para el día de hoy, que es propiamente el libro del Éxodo. Este libro, como pueden apreciar aquí debajo, su nombre hebreo es Shemot, que se traduce por nombres. En la versión de los 70 o Biblia griega se le llamó Éxodo, lo que se podría traducir para nosotros como salida. Este libro, junto al Levítico y a Números, según nos indican las notas explicativas de la Biblia de Jerusalén, forman un solo bloque. Primero, porque relatan la formación del pueblo elegido y segundo, por el establecimiento de su ley. Estos dos elementos, todo ello en el marco de la vida de Moisés. El libro que nos compete en este día, que es el libro del Éxodo, está formado por 40 capítulos, los cuales lo vamos a ir distribuyendo en 3 bloques.
Y estos 3 bloques, como siempre para facilitar el estudio y la comprensión del mismo, lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero, los capítulos que van desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 21. Aquí se desarrollan los temas de la liberación de Egipto. El segundo bloque, que va desde el capítulo 15, versículo 22, hasta el capítulo 18, versículo 27. Aquí se tiene entonces la narración de la marcha por el desierto. Y el tercer bloque está compuesto desde el capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 40, versículo 38, con el tema de la alianza en el Sinaí. Vemos entonces 3 escenarios en donde se recoge todo el contenido del Éxodo. Primer escenario, Egipto. El segundo, el desierto. Y el tercer escenario, el monte Sinaí. Hay que destacar, mis queridos hermanos, que dentro de este último bloque que he mencionado, que es el bloque donde se destaca el tema de la alianza en el Sinaí, nos encontramos con los capítulos que van desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31, en donde se narra la construcción de la tienda del encuentro, que será entonces el lugar de culto de esta época para el pueblo de Israel en el desierto. De ahí que se tenga, los judíos aún conserven la fiesta de las tiendas en memoria de aquel acontecimiento que se narra en el Éxodo. Este rollo que estamos viendo en este momento contiene leyes, himnos, oraciones y además recoge las grandes tradiciones de los símbolos religiosos de la época. Entiéndase aquí, primer símbolo religioso para ellos, las tablas de la ley, que contienen entonces los 10 mandamientos. El segundo símbolo religioso, aunque no estaba directamente relacionado con el Dios propio de Israel, sustituyó a ese Dios de Israel, que es el becerro de oro. Y tercer símbolo religioso es el tabernáculo, el cual tenía el arca de la alianza y el candelabro de 7 brazos que popularmente utilizan los judíos. El libro del Éxodo muestra entonces el poder del Dios de los hebreos. Y esto queda de forma evidenciada en las narraciones, primero, de las 10 plagas de Israel. Segundo, el paso por el Mar Rojo, cuando Dios alimenta a su pueblo con el maná y cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Muestra entonces así el poder que tiene este Dios. Sin embargo, no podemos olvidar algo que tratábamos nosotros en nuestro segundo video, que fue el que dedicamos al Pentateuco, en el cual decíamos y hablábamos sobre los grandes códigos que encierra la ley que está contenido en el Pentateuco. Y esto porque el Éxodo recoge el primer código de la ley, que es el código de la alianza. Y lo encontramos en este rollo que van sobre todo desde el capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 23, versículo 19. Claro está, este código de la alianza está precedido por el tema de los 10 mandamientos con el decálogo. Y lo encontramos en el capítulo 20, versículo del 2 al 7. Y finalmente, otro de las narraciones de la ley que encontramos es la narración del privilegio de Dios, que está en el capítulo 34, versículo del 10 al 26. Ahí están los temas de la ley que está contenido en el libro del Éxodo. Este rollo, el Shemot, como decíamos al principio, llamado por los hebreos, es fruto del exilio en Babilonia y se recogen diferentes tradiciones antiguas, las cuales se transmitían de generación en generación. Quiero destacar algo, que toda la historia del pueblo de Israel estará marcada por la experiencia del Sinaí, que es la que lo constituye como el pueblo elegido de Dios. De aquí en adelante entonces veremos
cómo esa alianza que se dio ahí en el Sinaí y que inmediatamente se rompió y volvió entonces y se restableció, se va a repetir constantemente a lo largo de la historia. Este rompimiento de la alianza y esta alianza nueva con Dios. Esa va a ser como la dinámica que vamos a ir viendo en la secuencia de los libros. Mis hermanos, con mucha razón los exégetas llaman a este libro, el libro del Éxodo, el corazón del Antiguo Testamento. Y esto porque nos presenta a un Dios que libera a su pueblo, un Dios que le acompaña a ese pueblo, un Dios que está con ellos constantemente. Y así, mis hermanos, finalizamos el libro del Éxodo y nos preparamos para nuestro próximo encuentro, en el que estudiaremos de forma general el libro del Levítico. Aprovecha estos días y navega por tus propias cuentas y familiarízate con este libro del Levítico para que puedas ir saboreando poco a poco el contenido del mismo. Y así cerramos por este día. Suscríbete y dale a la campanita para que puedas seguir navegando en las Sagradas Escrituras. Bendiciones.